Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimento». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Dios manifiesta su amor en Cristo Jesús. Es la prueba más grande del amor de Dios manifestado a la humanidad. Es un amor concreto, un amor sin vueltas, un amor que es capaz de ver la necesidad del otro y actuar. Es un amor que no se desentiende, es un amor que no te deja en banda para que te arregles solo. Es lo que vemos en el Evangelio de este domingo con la multiplicación de los panes. Los discípulos le dicen a Jesús que despida a la gente para que vaya a comprarse alimentos. Pero Jesús les dice: no hace falta que se vayan, denles ustedes mismos de comer, diciéndoles de alguna manera: ustedes háganse responsables de aquellos que tienen necesidad. ¿Cuántos hoy tienen hambre de alimentos y de alimentos perecederos? Es cierto, y ciertamente ahí está la Iglesia, siempre para ayudar al hermano que más necesita, por medio de Cáritas, de distintas organizaciones. La Iglesia desde los primeros siglos ha tenido esta característica de ayudar al hermano que más necesita, de estar cerca de aquel que más necesita. Pero también cubrir las necesidades no pasa solamente por las necesidades espirituales. Es más, este alimento que hoy vemos en el Evangelio que acabamos de leer, la multiplicación de los panes, es signo de otro alimento que los discípulos también y sobre todo deben proporcionar. Y ese es el alimento espiritual. Los discípulos, a quienes el Señor encomendó la tarea de continuar con su mensaje, con el anuncio del Evangelio, con la distribución de la Eucaristía. De hecho, si releemos un poco el Evangelio de este domingo, vamos a encontrar algunas similitudes con la Última Cena. En la Última Cena, Jesús toma los panes, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da a los discípulos. Y hoy también vemos este signo que hace referencia a la Eucaristía, al pan, el pan que Jesús nos da y que dura hasta la vida eterna, un alimento que no es perecedero. Por un lado, Jesús quiere que los discípulos descubran el valor de la solidaridad para con el prójimo, para aquel con que necesita alimento, aquel que tiene alguna necesidad. Pero por otro lado, como decíamos, la multiplicación de los panes es el signo de la Eucaristía, del alimento espiritual que no debe faltar nunca en el cristiano. El alimento de la palabra de Dios, el alimento de su cuerpo y de su sangre, un alimento que no se termina nunca
y que es para todos. Si en la última cena Jesús le da a los discípulos el pan, hoy leemos en este Evangelio que una vez que Jesús le da a los discípulos ese pan, los discípulos son los encargados de distribuir, de dar este pan a la gente. Y ese pan, como decimos, es signo de la Eucaristía, de la cena del Señor. Y es que Jesús quiere realizar su obra por medio de los discípulos y que sean ellos quienes proporcionan el alimento espiritual a la gente. Estos mismos discípulos, quizás, como vemos en el Evangelio, le ha parecido poco lo que tenían para dar. 5 panes, 2 pescados, pero delante de Jesús eso se multiplica y hace posible que alcance para todos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que es poco con lo que yo puedo ayudar a los hermanos? Materialmente, pero sobre todo espiritualmente. Hoy Jesús nos dice que eso que te puede parecer poco en el servicio, en la ayuda a los demás, Jesús te dice, tráelo acá, delante de Jesús, porque Él se va a encargar de hacerlo rendir y que alcance para todos. Y así lo poco que yo puedo llegar a dar, lo que puedo llegar a aportar en esta necesidad material y espiritual a los hermanos, en Jesús se hace mucho. De esta manera, como los discípulos, hoy a cada uno de nosotros, Jesús nos hace participar de su misión. Alimentar a aquellos que están hambrientos de Dios en el desierto del mundo. Somos enviados a calmar el hambre de una humanidad tan necesitada de Dios, tan hambrienta de Dios. Cada uno de donde esté, no solo aquel que tiene el ministerio sacerdotal por medio de entregar el alimento de la palabra y de la Eucaristía, sino que cada discípulo, cada cristiano está llamado a calmar este hambre de Dios en el mundo. Si nosotros hemos experimentado este hambre de Dios y hemos gastado tiempo y dinero en cosas que no sacian, pero hemos descubierto que el Señor es el que nos llama y nos alimenta con un alimento del cual después ya no tenemos hambre y que descubrimos que es suficiente y que no necesitamos nada más, seguramente desde esta experiencia también nosotros seremos capaces de ayudar a calmar este hambre y esta búsqueda de Dios a aquellos hermanos que lo necesitan, aquellos que muchos necesitan y están necesitando hoy de Dios. Aunque yo piense que lo que puedo aportar con mi ayuda, mi servicio, es poco, sin embargo, en Jesús y desde Jesús es posible que alcance para todos. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.